mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Vida abundante
Gracias y paz sean para todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos que nos ven en esta transmisión que tenemos hoy, domingo 29 de enero. Agradecemos al Señor este tiempo, damos gracias, damos gloria a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido. Así que, hermanos, reciban un saludo, un abrazo de parte de nuestra familia a cada uno de ustedes. Y agradecemos de verdad el que usted esté ahí pendiente cada vez que nosotros subimos un video o hacemos una transmisión en vivo. Así que damos gracias al Señor por esto y honramos a Dios por su fidelidad y lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así que, hermanos, vamos a estar hablando de algo sumamente importante en nuestra vida como creyente, y creo y digo que es de mucha importancia porque es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de esta verdad. Así que permítame primeramente orar al Señor y luego entonces vamos a estar hablando bajo el tema ¿a quién tú te entregas? Así que permítame orar, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, adoramos y exaltamos tu nombre. Señor, te damos a ti la gloria, a ti te damos el honor, la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres el Dios quien adoramos y a quien queremos servir. En esta mañana, Señor, nosotros delante de ti exponemos nuestros corazones para que seas tú, Señor, quien nos ayude a entender, Señor, en verdad a quién nuestro corazón se debe. Si se debe a ti, el único Dios verdadero, o se debe a otras cosas que estén ocupando el lugar que a ti te corresponde. Señor, ayúdanos en esta mañana a poder entender, Señor, hacia dónde nuestros corazones están yendo. Ayúdanos, Señor, también a nosotros poder decir, como dijo el salmista, Señor, fuera de ti no queremos nada. Señor, ayúdanos también en esta mañana a poder identificar aquello, Señor, que está ocupando nuestro lugar, el primer lugar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de tu santa y bendita palabra, Señor, y nos haga reconocer, Señor, si en verdad tú eres quien está en primer lugar o si hay otras cosas que están ocupando tu lugar en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos, porque solamente en ti hay confianza, solamente en ti hay fidelidad, solamente en ti hay esperanza, Señor, y fuera de ti no hay nada. Por eso, Señor, agradecemos tu palabra, porque ellas, Señor, nos revelan, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Porque tu palabra, Señor, es como un bálsamo, Señor, para nosotros. Padre, gracias, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento para poder así entender tu santa y bendita palabra, Señor, en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como le decía, vamos a estar hablando bajo el tema ¿a quién tú te entregas? Y es algo que es muy tocante en nuestros tiempos y en todos los tiempos, porque nosotros confesamos con nuestra boca de que Dios es nuestro Señor y Salvador, de que amamos a Dios sobre todas las cosas. Y hacemos muchísimas cosas que entendemos que es la voluntad de Dios. Así que en esta mañana
vamos a estar apoyándonos en Mateo capítulo 19, verso 16 hasta el 22. Es una historia que bien es conocida. Y aquí está hablando de el joven rico. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo, Mateo 19, 16, 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo esto, el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos una historia de un hombre rico, dice las escrituras, un joven rico, que según él guardaba los mandamientos. Y algo que me llama la atención de este texto es que Jesús le dice que guarde los mandamientos. Él le pregunta: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice: ok, guarda los mandamientos. Y la respuesta que él le da a Jesús, ¿cuáles son estos? Bueno, Jesús le dice: bueno, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio en contra de tu hermano, honra a tu padre y a tu madre. Y al final le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven le dice: bueno, pero yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, la respuesta que nosotros podríamos esperar de Jesús es: bueno, pues ya tú eres salvo. Porque él viene preguntándole a Jesús qué él debe de hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos, y luego se los prescribe. Y él le dice: bueno, yo lo he guardado. Entonces, la próxima respuesta que nosotros debiéramos esperar de Jesús es: bueno, pues entonces tú eres salvo, ya tú tienes la vida eterna. Pero no fue eso lo que Jesús le dijo, sino que Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Dice el joven, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí vemos a un joven que, según él tenía o él cumplía los mandamientos que Dios había dado. Era un hombre que aparentemente amaba a Dios por encima de todas las cosas. En otras palabras, era un hombre que se entregaba a su Dios. Ahora, permítame darle significado a la palabra entrega. Cuando hablamos de entrega, hablamos de ceder la propiedad, renunciar al control de lo que consideramos nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros derechos. Cuando nos entregamos a Dios, estamos simplemente reconociendo que lo que poseemos realmente le pertenece a Él. Él es el dador de todas las cosas buenas. Nosotros
somos responsables de cuidar lo que Dios nos da como administradores de su propiedad, pero al entregarnos a Dios admitimos que en última instancia Él está en control de todo, incluyendo nuestras presentes circunstancias. El entregarnos a Dios nos ayuda a soltar aquello que nos separa de lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Al entregarnos a Dios dejamos ir aquello que nos impide desear primero los caminos de Dios. Es decir, aquí es una entrega donde yo entiendo que yo simplemente soy un administrador de lo que Dios me da. Y como buen administrador, yo tengo luego que rendir cuentas. Pero también es yo entregarle todo a Dios. Y cuando digo todo, es todo. Mis sueños, mi deseo, mis planes, presente y futuro. Todo es yo entregarle en las manos de Él. Porque yo sé que Él me va a llevar a puerto seguro. Ahora, aquí hay un problema. Y es que como este joven rico, lo más lejos que él tenía era un ídolo. Y queda descubierto cuando Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ahora, cuando Jesús le dijo eso, mira cuál fue la actitud. Porque si Dios hubiese estado en el primer lugar del corazón de este joven, su actitud hubiese sido otra. Entonces él dice, oyendo el joven estas palabras, o esta palabra, se fue triste porque tenía mucha posesión. Todos nos entregamos a algo o a alguien en la vida. Si no te entregas a Dios, te entregarás a la opinión popular, al dinero, al resentimiento, al miedo, al orgullo personal o al ego. Es decir, cuando mi adoración, cuando mi entrega no es bien direccionada, no es hacia Dios, entonces yo termino como dijo un escritor, si mi mente no me falla, creo que fue Juan Calvino, que cuando nosotros no adoramos a Dios, adoramos cualquier cosa que no sea Dios. Entonces este joven rico creía que estaba adorando a Dios. Creía que su devoción, su amor y todo su corazón era para el dador de la vida. Pero quedó descubierto cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Aquí quedó desvelado ese ídolo que era quien ocupaba el primer lugar. Como vemos en la historia del joven rico, él se entregó a lo material, al dinero, porque ese era su Dios. En otras palabras, ese era su ídolo. La Biblia en Deuteronomio 6:5 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este joven rico hizo lo que está escrito en la Biblia. Él no falló en eso, pero de una forma incorrecta, porque entregó su corazón, entregó su alma y entregó sus fuerzas a lo terrenal, a lo que era pasajero, a lo que hoy es y mañana deja de ser. Él puso todo su empeño, todo lo que Dios estaba pidiendo o lo que Dios le pide al ser humano,
Este hombre lo puso en un ídolo llamado riquezas. Aquí se concentró todo su ser. ¿En qué? En amar las riquezas con todo su corazón. En amar la riqueza con toda su alma. Y amar la riqueza con todas sus fuerzas. ¿Y dónde quedó Dios? Dios fue quitado del centro del corazón del hombre. Ahora, mira lo que nos dice Ezequiel, capítulo 14, verso del 1 al 4. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos. ¿Dónde? Dice, en sus corazones. Y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad y después venga al profeta, yo, el Señor, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Es decir, aquí Ezequiel me está diciendo que yo en mi corazón hago un ídolo. Y cuando nosotros hacemos un ídolo, o cuando hay ídolo en nuestros corazones, Dios no es el centro. Y esto era justamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo todo lo contrario a lo que Dios siempre le decía. Por eso le dijo cuando en Éxodo capítulo 20 le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el asunto del pueblo de Israel fue que siempre tuvo dioses ajenos. Y quizás cuando nosotros hoy se nos dice de dioses ajenos, cuando nosotros se nos dice que quién está ocupando el primer lugar en nuestros corazones, lo más lejos que nosotros podemos pensar es que tenemos ídolos que están compitiendo con Dios. Que Dios no es el centro. Dios ha sido desplazado por los ídolos. Y creemos que estamos bien porque trabajamos en la iglesia, predicamos en la iglesia y hacemos cuantas cosas en la iglesia. No estoy diciendo que eso esté mal. No, hermano, no estoy hablando de eso. Lo que pasa es que todo lo que nosotros hacemos, siempre decimos que lo hacemos para la gloria de Dios. Pero no siempre las cosas son así. Por ejemplo, en la conversión de Saulo, Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia. Este hombre buscaba donde quiera que sea un cristiano. Y dice la Biblia que él lo sacaba arrastrando de las casas. Porque en ese entonces era la iglesia. Ahora, Pablo juraba, que en ese entonces era Saulo. Pablo juraba en ese momento que todo lo que él estaba haciendo era para la gloria de Dios y que era visto como agradable delante de Dios. Pero no así hasta que el evangelio llegó al corazón de Saulo. Y es aquí donde entonces él ve la maldad de su corazón y se da cuenta de que lo que él estaba haciendo, esto era una persecución a la iglesia.
Esto era una persecución a Dios, a lo que supuestamente él adoraba, a lo que su corazón deseaba. Y Pablo, con toda sinceridad, hermanos, lo creo. Lo que Pablo hacía, lo hacía de corazón porque él quería agradar a Dios. Pero lo que Pablo nunca se dio cuenta era de que lo que él estaba haciendo era todo lo contrario a lo que Dios quería que él hiciera. Y esto no fue hasta que el Evangelio llegó a la vida del apóstol Pablo. Entonces, aquí en Ezequiel, el Señor está diciendo que en el verso 3, hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en sus corazones. Es algo normal en nosotros. Porque nosotros tenemos una tendencia pecaminosa. Nosotros, cuando Dios no es el centro, y lo vuelvo a repetir, cuando Dios no es quien ocupa nuestro corazón, lo va a ocupar otro. Y es aquí donde entra el problema. Y es aquí donde están los ídolos. Entonces, ¿a quién se debe tu entrega o tu adoración? ¿A quién tú estás entregando tu adoración? ¿A quién tú estás entregando tu tiempo? Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta es cuando Dios no está en nuestro corazón, es nosotros seguir el hilo de nuestro corazón, hacia dónde mi corazón se va inclinando. Por ejemplo, en todo el día, ¿en qué yo más pienso? Cuando yo estoy fuera del trabajo, ¿en qué yo ocupo mi tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos que en mi cabeza rondan en todo el día? Hermanos, esto nos debe de servir a nosotros como un parámetro para yo saber si mi adoración pertenece a Dios o pertenece a los ídolos. Porque mi ídolo puede ser que yo le esté dando mucha mente a una situación X. Y déjeme decirle que un ídolo puede tomar algo legítimo para convertirse en el ídolo. Es decir, si usted tiene problema en su matrimonio, si usted tiene problema en su finanzas, si usted tiene problema en lo que sea, y usted pone ese problema por encima, y estoy hablando de algo legítimo, es algo que usted está viviendo, es algo que le está aconteciendo. Pero si ese problema ocupó el primer lugar porque usted está buscando, está pensando siempre en eso, entonces ese es su ídolo. Porque nosotros debemos descansar en nuestro Dios. Nosotros debemos de poner nuestros problemas, venir a mí, dice las Escrituras, todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar, porque en Él, es decir, en Cristo, en su Evangelio, nosotros entonces encontramos paz. Pero por más que usted quiera solucionar el problema que usted tiene, hermanos, no va a poder. A menos que Dios no intervenga. Si no hay una verdadera entrega, no hay una verdadera adoración. Yo no puedo pretender, hermanos, en querer adorar a Dios de tal manera que los cielos se abran si mi corazón no está en un completo control de Él. O si mi corazón no es Dios quien ocupa el primer lugar. Porque hay una batalla.
Hay un pleito constante en mi corazón entre Dios y los ídolos, si podríamos decirlo así. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos estar claros, hermanos, es esto: ¿hacia dónde mi corazón se va inclinando? ¿Qué es lo que está ocupando más tiempo en mi manera de pensar? Yo estoy pensando en lo que tengo que hacer en 15 años, cómo yo debo de estar en 15 años, en 10 años, mi carrera profesional y todas las cosas que usted quiera agregarle. Y con esto no estoy diciendo que eso esté malo, que usted se prepare. Lo que yo estoy diciendo que es malo es que ese pensamiento ocupe el mayor tiempo de usted. Y que usted entonces no tenga el tiempo para meditar en la palabra del Señor. Como con la misma intensidad que usted piensa en sus deseos de querer ser un profesional, de querer alcanzar esto, de querer alcanzar una casa, de querer alcanzar una estabilidad económica. Es que eso no puede, es que eso no debe ocupar el primer lugar. Entonces, porque la entrega es lo que hace que Dios actúe en la adoración. Lo voy a leer completo. Si no hay una verdadera entrega, no hay una verdadera adoración. Porque la entrega es lo que hace que Dios actúe en medio de la adoración, o que actúe en la adoración. Es decir, a medida que yo me voy entregando a Dios, a esa medida Dios va revelando su gloria en mí. En esa medida Dios va revelando el conocimiento del Evangelio de su Hijo en mi vida. Y esto es la adoración. Adoración, hermano, no es que usted cante una canción. Como decimos en la iglesia, ahora vamos a adorar al Señor y ponemos una canción. Yo no estoy hablando en contra de nada de eso, hermano. Yo simplemente estoy diciendo que eso es adoración, pero la adoración a Dios es desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque mi vida tiene que estar en completa comunión con el Dios de mi salvación. Porque el apóstol Pablo dice que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Entonces, fuimos destinados para adorar. Y cuando fallamos en adorar a Dios, creamos dioses. Si no te entregas a Dios, te entregas al caos, a los ídolos. Eres libre de elegir a qué te entregas, pero no eres libre de las consecuencias de esa elección. Es decir, tú puedes elegir a quién tú vas a adorar, a quién tú te vas a entregar. Tú eres libre de hacerlo. Tú puedes hacerlo. Ahora, tú no eres libre de escoger las consecuencias que eso conlleva. Y en Romanos capítulo 1 nosotros vemos cuando el apóstol Pablo dice que aquellos hombres dejaron la verdad de Dios y se entregaron ¿a qué? A la inmundicia, queriendo ser sabios en su propia opinión. Lea Romanos capítulo 1 y se va a dar cuenta de qué significa entonces nosotros entregarnos o adorar a otro que no sea Dios.
Si decidimos adorar los ídolos, hay consecuencia. Y si decidimos adorar a Dios, también hay consecuencia. Lo único que son consecuencias diferentes. Santiago dice, capítulo 7, verso 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Perdón, me equivoqué al decir la cita de Santiago. Son los versículos 7 y 8. Entonces, entregarse no es la mejor manera de vivir. Es la única manera de vivir. Ninguna otra cosa funciona. Todo lo demás lleva a la frustración, a la disolución y a la autodestrucción y a la idolatría. Es decir, la entrega no es la mejor manera de vivir, es la única. Es la única. O nos entregamos a Dios o nos entregamos a los ídolos de nuestro corazón. Pero no vamos a estar en el medio. En Apocalipsis dice, ¿cómo quisiera que fuera caliente o que fueras frío? Es decir, Dios quiere que tú estés aquí o tú estés aquí. Pero su deseo, dice la Biblia, es que Él quiere que el impío se arrepienta de sus pecados. Ese es el deseo de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él dice Pablo dice que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Es una ofrenda a Dios. Es nosotros entregarnos a Dios como una ofrenda de olor grato delante de su presencia. Y esto conlleva, hermanos, a que Dios sea el primer lugar. Esto conlleva a que los ídolos que están en nuestros corazones sean quitados. Porque no es verdad, hermano, que usted va a ver a Dios moverse en su vida de la manera que usted quiere si hay ídolos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no se va a mover en su vida si en su vida hay ídolos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos quitar los ídolos? ¿Cómo nosotros podemos descubrir los ídolos que hay en nuestro corazón? Bueno, le dije, vamos a ver, vamos a detenernos un momento en nuestra vida y vamos a pensar y vamos a ver hacia dónde nuestro corazón se va declinando. ¿Con qué es lo que mi corazón se deleita? ¿Qué es lo que mi corazón más desea cuando yo estoy solo, cuando estoy tranquilo? ¿A dónde se van mis pensamientos? ¿De qué manera yo estoy utilizando los recursos que Dios me da? Eso me dice a mí el ídolo que está gobernando mi corazón. Y mi corazón se va a ir conforme a los ídolos que hay en él. Ahora, para nosotros poder contrarrestar todo esto, hermanos, nosotros tenemos que pasar tiempo en las Escrituras. Nosotros tenemos que buscar a Dios a través de su santa y bendita palabra, porque su palabra
es suficiente. Es su palabra la que nos puede ayudar, es el Evangelio. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Evangelio de su Hijo, entonces nuestras vidas son transformadas. Entonces el Espíritu Santo empieza a revelarnos cuáles son los ídolos que están ocupando nuestro corazón. El mayor problema de nosotros es que no nos damos cuenta que el obstáculo principal para entregarnos a Dios somos nosotros mismos, por nuestros deseos personales, nuestro orgullo empedernido y nuestra ambición personal. No damos una entrega completa a Dios para nuestra vida, mientras nos enfoquemos en nuestros propios planes. Es decir, el primer problema aquí soy yo. Es mi corazón pecaminoso. Es mi corazón caído. Pero hasta que yo no reconozca todo esto, hasta que yo no venga al Evangelio y tenga un encuentro personal con Cristo, entonces yo voy a creer que yo estoy bien en la presencia del Señor. Pero siempre yo pongo primero las cosas que me corresponden a mí, a lo personal. Las cosas de Dios, eso van después que yo, no, mira, es que yo no voy a la iglesia por esto, no, mira, es que yo no tengo tiempo para leer la palabra, orar menos, imagínate. Me levanto a las 4:30 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, y eso de orar, me quedo dormido. Cuando leo la Biblia me duermo. Es penoso a veces, hermano, nosotros tener que escuchar a personas que lo digan de esta manera. Y yo no le digo, hermano, que en un momento eso no acontezca, porque quien habla con ustedes ha luchado con esto. Pero, hermanos, yo no puedo sentir un gozo al yo decir que cuando yo leo las Escrituras a mí me cae un sueño terrible, o que si yo quiero dormir yo voy a leer la Biblia. Esas no pueden ser expresiones mías como creyente. Porque entonces eso me dice a mí realmente hacia dónde mi corazón se está yendo. Porque ahí mismo aseveran y dicen, bueno, pero si yo estoy haciendo otra cosa no me da sueño. Ahora, yo también puedo entender, hermanos, que esto es una guerra. Yo puedo entender que esto es una batalla. Nosotros estamos librando una batalla. Todos los días nosotros libramos una batalla. Ahora, el punto es, ¿a quién yo tengo de mi lado? ¿A quién yo tengo de mi lado para yo poder entonces vencer ese sueño que me da cuando yo voy a leer las Escrituras? ¿A quién yo tengo de mi lado cuando yo voy a vencer o cuando estoy peleando con este ídolo que se quiere poner en mi corazón del orgullo? ¿A quién yo voy a cederle? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a Dios? Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Estamos dispuestos a entregarnos a Dios? Jesús le contestó citándole los 10 mandamientos que tenía que guardarlo. Sin embargo, este joven era un practicante de esos mandamientos y por eso le contestó en el verso 20.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y esto, hermano, nos atañe a nosotros hoy día. Porque muchas veces nosotros decimos que guardamos la palabra del Señor. Muchas veces nosotros decimos que honramos a Dios, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que Dios es el primer lugar. Pero si nosotros hubiésemos ocupado la posición, o Dios nos preguntara esto, más para adelante vamos a ver. Entonces dice, fue aquí en donde Jesús entendió que se trataba de un joven que tenía la intención de agradar a Dios, pero había algo en él que no le permitía a totalidad ser ese hombre que él pensaba o quería ser. Es decir, este hombre, este joven rico, quizás en lo más profundo de su corazón tenía un anhelo por adorar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, o con toda su alma. La intención estaba, el deseo estaba, pero la entrega no estaba. La entrega no estaba. Y esto hizo ver que su corazón no estaba entregado. Mateo 19:21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al igual que el joven en la historia bíblica, muchos de nosotros hemos decidido agradar a Dios en todo, y a veces hemos considerado lo que estamos logrando, pero muchas veces hay cosas que sin darnos cuenta no hemos entregado al Señor. Cuando Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, no fue una parte de Él. Dios dijo, bueno, yo voy a dar la mitad de mi Hijo y ustedes den la mitad. No, Dios entregó completamente a su Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy tuviéramos redención por medio de su sangre. Entonces Dios está esperando de nosotros lo mismo. Y cuando hablo de entrega, hermanos, yo no estoy hablando de una entrega perfecta, porque nosotros no la vamos a dar. Yo no estoy hablando, hermanos, aquí de que usted va a amar a Dios 100% y que usted no va a tener falla en su corazón. Yo no estoy hablando de eso. De hecho, la Biblia dice en el libro de Job, ¿ha visto a mi siervo Job? Hombre justo, íntegro. Y podríamos nosotros entender de que Job no cometió pecado, o de que Job era un hombre recto que no tenía defecto. Job lo tenía. Ahora, en el entorno que vivía Job, era el mejor. Ahora, ¿Dios puede decir eso de nosotros en este tiempo como creyente? ¿Dios puede decir lo mismo de mí y de ti, o de ti y de mí? ¿Dios puede decir eso? Si hoy nosotros le preguntáramos al Señor, ¿qué me falta por entregarte? Nosotros
En nuestras oraciones, hermanos, incluimos este tipo de pregunta. Nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿eres tú realmente que ocupas el centro de mi corazón? Señor, ¿he levantado yo ídolos en mi corazón? ¿He puesto yo delante de mis ojos ídolos para adorarlo? ¿Esto forma parte de nuestra oración o no? ¿Qué me falta por entregarte? Y Él nos respondería señalando, o sea, y Él, es decir, Dios, nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué me falta por entregarte? Y Él nos respondería señalando algunas áreas de nuestras vidas. ¿Sería capaz de dejar eso? Lo que Dios está demandando, lo que Dios te está diciendo, abandónalo. La pregunta sería, ¿tú serías capaz de dejarlo? Bueno, usted diría, sí, yo lo dejaría. Seguro que si Dios me lo dice. Pero tú lees la Biblia. Tú y yo leemos la Biblia. Y tú y yo nos encontramos con cosas que a veces nos chocan. Hermanos, a veces no, la Biblia nos dice que nos apartemos del pecado. Y como creyentes nosotros nos apartamos. La Biblia nos dice, hermanos, que nos apartemos de la ira, del enojo, de la mentira, del engaño. ¿Y usted cree que eso no es Dios que nos lo está diciendo? ¿O usted está esperando que Dios le diga en los oídos, mira Carlos, deja la ira? No, hermanos. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer. Dios lo puede hacer, Él es Dios, Él es soberano. Pero por eso Él ha dejado su palabra. Por eso Él ha dejado su palabra, porque su palabra me enseña a adorarle, su palabra me enseña a entregarme, su palabra me enseña a rendirme. Su palabra me enseña a ver en lo más íntimo, en lo más profundo de mi corazón. Pero cuando yo tengo una actitud de yo reconocer que el problema no es mi hermano, cuando el problema empieza conmigo primero, ¿sería capaz de entregar a Dios esa área? ¿Sería capaz de renunciar a esa amistad o a esa relación? ¿Sería capaz de deshacerte del ídolo que te has construido? ¿Sería capaz de tomar esa decisión tan difícil pero necesaria? Hermanos, y aquí es donde cada día se pone la cosa más difícil, porque cuando yo reconozco, el problema aquí, hermanos, es reconocer que mi corazón es una máquina de ídolos. Es una máquina, es una fábrica que hace ídolos. Y yo reconocer que en mi corazón hay ídolo y que Dios no es el que está en primer lugar. Es yo reconocer cuando yo le falto a mi hermano o a mi hermana. Eso es lo duro. Porque muchas veces no queremos dar el brazo a torcer. Pero vamos a seguir avanzando. ¿A quién entregamos nuestra adoración? No podemos negar que todos tenemos áreas de nuestras vidas que muy bien sabemos que tenemos que mejorar. La gran mayoría de nosotros sabemos que es aquello que nos está causando tropiezo o sentirnos indignos delante de Dios. Sin embargo, muchas veces no hacemos nada por solucionar ese problema. No hacemos nada por dejar ese mal hábito. No hacemos nada
por decir no a ese pecado. Y seguimos viviendo con eso en nuestras vidas. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que te falta o qué es lo que nos hace falta entregar? La clave para nosotros entregarnos a Dios está en la suficiente humildad que tengamos para reconocer que tenemos un problema en una área que no hemos entregado al Señor. Desde el momento que reconocemos que tenemos un problema, comienza el Espíritu Santo de Dios a obrar en nuestras vidas, dándonos la capacidad para salir adelante y solucionarlo, dándonos el valor que necesitamos para tomar las decisiones que hayamos o que haya que tomar. Es decir, hermano, y esto hablo con relación al perdón. Hay personas, hermanos, que cometen una falta y no lo reconocen. O un hermano lo ofende o lo que sea. Pero lo terrible aquí es que quizás ese hermano se encuentra difícil ir y pedirle perdón a ese hermano. Pero la Biblia dice, cuando Jesús ora al Padre Nuestro, dice: Padre, perdónalo. Perdona sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, Jesús está diciendo, el Padre te perdona porque tú perdonas a tu hermano. Pero si tú no perdonas a tu hermano, Dios te va a perdonar a ti. Salmo 32, 5 del 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Puedo confiar en Dios? Es una pregunta. La confianza es un ingrediente esencial en la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero no puedes confiar en Él hasta que no lo conoces mejor. Y este es el punto clave, hermano, la confianza. Y como ya leí, yo no puedo confiar en Dios si no lo conozco. Hermano, usted no le entrega un hijo suyo a un extranjero, a alguien desconocido. Si usted le entrega a su hijo a alguien para que salga al parque con ellos, es porque usted lo conoce y usted tiene confianza en esa persona, de que esa persona es una persona fiable, es una persona que va a cuidar bien de su hijo. Y es por eso, hermanos, que muchas veces nosotros no nos entregamos a Dios, porque nosotros decimos con nuestros labios que conocemos a Dios. Pero si en verdad nosotros conociéramos a Dios, entonces nosotros nos entregáramos por completo a Él. Porque yo sé que en su mano yo voy a estar seguro. Yo sé que Él tiene el control de todo lo que está pasando. De mis problemas presentes, de mis problemas futuros. Él está en absoluto control. Entonces nosotros decimos que conocemos a Dios, y cuando nos viene el problema, cuando nos viene la situación, lo primero que pensamos es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios ha permitido esto?
¿Cómo Dios puede permitirme si yo estaba trabajando en su obra? Y es aquí, hermano, donde entonces podría cuestionarse si de verdad nosotros lo conocemos. Y dice, el temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera todo temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resulta la entrega. Si nosotros estudiáramos la Biblia, si nosotros pasáramos más tiempo en las Escrituras, si nosotros creyéramos más lo que Dios dice a través de su palabra, entonces nos vamos a dar cuenta de cuán amor nos ama Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, es increíble que todavía a esta altura de juego la gente esté pensando de que si pone su confianza en Dios, pierde su salvación. Y el mismo Jesús dijo en su palabra que para aquellos que aman a Dios no hay condenación. Todavía hay personas, hermanos, que creen que tienen que hacer obras para poder alcanzar la salvación, para mantener la salvación. Y la Biblia dice que esto es un regalo, esto es un don. Termino con este texto. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y quizás usted dirá, ¿y qué tiene que ver Génesis? ¿Qué tiene que ver la historia de Adán con todo esto que tú has venido hablando? De la entrega, de los ídolos. Tiene que ver mucho. Porque hoy es lo mismo que está aconteciendo. Adán y Eva tomaron una decisión. Adán y Eva, Dios lo puso en el huerto y le dijo a Adán que de todo árbol pudiera comer, pero que del árbol de la vida, del bien y del mal, o del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podrán comer. ¿Y sabes qué? Adán y Eva tomaron una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? No obedecer a Dios, no entregarle su adoración a Dios. Y mira el resultado que hoy tenemos. Entonces hoy la palabra del Señor nos dice a quién nosotros debemos de entregar nuestra adoración. Hoy Dios nos está diciendo, examina tu corazón. Y luego más abajo en Ezequiel capítulo 14 nosotros vemos en los versos 6, 5, por ahí si mal no recuerdo, Él dice, dile al pueblo que se arrepientan y que se aparten de sus pecados. Y es esto lo que hoy Dios está diciendo. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de los ídolos que tú has levantado en tu corazón. Y en Apocalipsis dice, si no vendré a ti y quitaré la luz que hay en ti. Así que hermano, gracia y paz sean para todos ustedes. Permítanme así orar y agradecer. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, agradecemos este tiempo.
Damos gloria, honra, honor a ti. Porque ciertamente, Señor, tu palabra nos habla. Tu palabra lo ha hecho, Señor, en este día. Y damos gracia y damos gloria y honra y honor, Señor, a tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, poder ver, Señor, los ídolos que nosotros hemos levantado delante de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude también a nosotros entregar, Señor, aquellas áreas, Señor, en las cuales tú estás tratando con nosotros. Y quizás, Señor, porque no nos hemos detenido, Señor, no hemos podido, Señor, entender que eres tú el que está trabajando en esas áreas. Porque tú quieres, Señor, que nosotros veamos, Señor, cuáles son los ídolos que están gobernando nuestros corazones. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a quitar esos ídolos que hemos levantado, Señor. Y si no hay ídolos en nuestros corazones, Señor, ayúdanos cada día, Señor, a nosotros poder verlo a la luz de las Escrituras, Señor, cómo se puedan levantar, Señor, y quitarlos, Señor, para que tú seas el centro. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, en la oración. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdame, Señor, en el transcurso de la semana, Señor, no de esta, sino de todas las semanas, Señor, a yo poner mi confianza en ti, a yo pasar tiempo, Señor, meditando en tu palabra, en mi tiempo donde no estoy trabajando, Señor. Que tú ocupes mi mente, que tú ocupes mi corazón y que yo pueda, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Señor, te damos las gracias y te bendecimos y honramos tu santo y bendito nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracia y paz sean para todos ustedes. Agradecemos al Señor este tiempo. Permítame recordarle y pedirle de favor que nos ayuden compartiendo esta publicación. Que nos ayude dándole un me gusta para que así tanto Facebook como YouTube pueda recomendar nuestros videos, porque el deseo nuestro es tratar de que el Evangelio sea predicado y que alcance a otros en medio de una sociedad que cada día se va corrompiendo más y más. Así que gracia y paz sean para todos ustedes. Y síganos en YouTube y en Facebook, Carlos Pérez, alcanzados por gracia. Dios le bendiga.